Arrancamos después de esta introducción con el primer bloque sobre género, diversidad y transformación digital. Yo tenía aquí apuntado un dato muy breve sobre estas cuestiones de género y estudios. Es un dato que siempre me llamó la atención, que dice que en España las mujeres consiguen el 59% de todos los títulos universitarios, pero representan solo el 32% de los titulados en ingeniería y apenas el 21% de los titulados en informática. El dato es preocupante, pero es que además mi dato es bastante antiguo, es de 2010. Entonces, probablemente para actualizarlo, y no solo para actualizarlo, sino para darnos esperanza del modo en que dos universidades exitosas han llevado a un 50% de chicas en los estudios y graduaciones de las ciencias de computación, vamos a tener con nosotros a Capitolina Díaz, catedrática de Sociología de la Universidad de Valencia, especialista en Sociología de Género y Ciencia y creadora del software CADI. No sé si tenemos a Capitolina con nosotros por ahí. Hola Capitolina, buenos días, no sé si me escuchas correctamente. Hola. Perfecto. Correctamente. Pues muy bien, pues nosotros Buenos a ti te días. escuchamos estupendamente, así que no te robo ni un solo minuto porque esto es todo tuyo ahora y al final vemos si hay alguna pregunta para ti. Vale, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Y aunque has dicho que soy profesora de la Universidad de Valencia, lo cual es cierto, pero he sido muchos más años profesora de la Universidad de Oviedo y en concreto trabajando en esa facultad. Así que estoy encantada de tener la oportunidad de volver a esa facultad, aunque solo sea virtualmente. Pues refiriéndome a esos datos que acabas de decir, lamentablemente tengo que decirte que por anticuados son demasiado buenos. Hoy, desde luego, no llegan al 33% las chicas en España graduadas en ingenierías y en tecnologías de la información. Voy a mostrar algunos datos, no solo de España, sino generales, para que comprendamos que este es un problema bastante general, pero ni es universal ni es único en todas. Pues, ¿cuál es el estado de la cuestión? Creo que se ve la imagen ahora, se ve mi primera imagen. El sistema educativo puede romper el techo de cristal. Esta es mi propuesta. Sé que el techo de cristal digital, las dos, necesito los dos adjetivos, el techo de cristal y digital. En algunos lugares se ha conseguido romper este techo. Entonces vamos a ver en qué situación estamos, vamos a ver los datos y vamos a ver dónde los han podido romper y qué han hecho, a ver si cabe algo a hacer por nuestra parte. Hemos pasado hemos pasado de estas importantes mujeres, de hecho la palabra computadora al principio se refería a estas mujeres que trabajaban a comienzos de los años 40, 43, 44, 45, hasta los 50, en el ENIAC, que ese es el primer gran computador de carácter general. Esas computadoras, que eran frecuentes, porque era un trabajo que las mujeres hacían particularmente bien. Algunas personas habrán podido ver la película Números ocultos, en las que habla de otras matemáticas, otras ingenieras y otras físicas que hacían trabajos parecidos a la situación de hoy, en la que tenemos tan pocas mujeres en estas disciplinas, aunque no en todo el mundo. Como hemos dicho, no todas partes son iguales. En general, tenemos pocas mujeres en determinadas ciencias, a pesar de que efectivamente rondamos el 60% en España las mujeres graduadas respecto a los hombres, que están en torno al 40%. Pero hay algunas ciencias, como por ejemplo la física, no todas, no es el caso de la química, no es el caso de la biología, etcétera, pero hay algunas ciencias, en prácticamente todas las tecnologías, excepto las tecnologías que llevan delante la palabra bio. Si son biotecnologías, ya tenemos unos números importantes de chicas y exitosas. En las ingenierías, en la arquitectura, en las matemáticas, que solíamos ser en torno al 50% en mi generación y durante muchos años, estamos perdiendo también. Y también en otras disciplinas que seguramente mucha gente no ha pensado en ellas, como la filosofía. Y ahí, en vuestra facultad, en educación infantil particularmente, tenemos un déficit, pero de chicos. Entonces las cosas están así, no muy singularmente repartidas.
Estudios que he estado recopilando datos, estudios recientes, nos dicen que más o menos hasta la edad de 12-15 años, las chicas y chicos tienen y manejan los ordenadores, internet y los móviles en proporciones similares. Proporciones no quiere decir contenidos y actividades, quiere decir solo proporciones similares. También en esos periodos, hasta los 15 años aproximadamente, todavía chicas y chicos tienen preferencias parecidas respecto a ciencia y a tecnología, pero van progresivamente hacia abajo a partir de los 12 años en parecerse. A medida que aumenta la edad, se amplían las brechas de género. Se amplían las brechas de género, tanto en intensidad como en frecuencia, como en habilidades, en todo ello. Las chicas abandonan las ciencias experimentales en favor de otras materias cuando llegan a la universidad o en el bachiller, si ya han tomado las decisiones en el bachiller, pero incluso aunque hagan ciertos bachilleres que les permitirían acceder a carreras o a grados de ciencias experimentales, se mueven en otras direcciones. El número de mujeres en ingenierías, voy a utilizar TIC, tecnologías de la información y la computación, otras veces voy a decir ciencias de la computación, es 6 veces más pequeño que el de los hombres. Y este desequilibrio persiste en la industria y en las profesiones científicas y tecnológicas. Y persiste es una manera generosa de decirlo, se agrava en la industria y en las profesiones científicas y tecnológicas. Esto es, de manera, digamos, cualitativa, una manera de explicarlo. De manera cuantitativa, y hablo del planeta en general, son mujeres el 22% de las personas profesionales en inteligencia artificial. Son mujeres el 14% de la gente que hace computación en nube, el 12% de la gente que trabaja en aprendizaje automático, el 18% de las personas que firman artículos que participan en congresos sobre machine learning. Son el 6% de quienes desarrollan aplicaciones para móviles, son menos del 6% quienes diseñan software, son menos del 11% de la fuerza laboral en la industria de la ciberseguridad en el mundo. Estos son datos que he extraído de un informe muy reciente que ha preparado la socióloga María Ángeles Allé. Esta es la situación de manera bastante generalizada que tenemos en el mundo, pero vamos a ver ahora en un momento diferencias notables entre unos lugares y otros. Porque hay lugares en el mundo donde parece que han conseguido un equilibrio de género en las tecnologías de la información y la computación. Más que computación prefiero decir que comunicación. ¿En qué lugares y cómo lo han conseguido? Equilibrio de género en algunos países y universidades. Vamos a ver en qué lugares tenemos esos equilibrios, que espero mostrar unos datos que sorprendan a más de una persona en la audiencia. Las mujeres son el 50% en las ciencias de la computación en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Entraremos en esto en más detalle en un momento. Por lo tanto, sigo sin detenerme. Son el 55% también en ciencias de la computación en el Harvey Mudd College. También veremos en detalle estos dos centros educativos, como se ha referido el introductor al comienzo. Y son, y espero que aquí empiece la sorpresa, el 59% de las graduadas en TICs en Arabia Saudí. Son el 50% de las graduadas en ingeniería en Chipre. Son el 50% de las graduadas en TIC en las 2 universidades más grandes de Malasia. Y Malasia es muy grande, es el país musulmán más grande del planeta. Son el 49, el 65 y el 50% del alumnado de TIC en grado, 49 en grado, 65 en másteres y 50% doctorado en la India, otro país no pequeño. Son el 55% de las personas que emprenden empresas nuevas de informática en China, otro país también de tamaño a considerar. Estos son datos que aparecen en el libro de Carol Fries y Jerry Queensberry, que mostraré su portada en un momento. En un momento lo veremos, no, todavía no, para que quien tenga interés pueda seguir profundizando ahí. ¿Cómo consiguen estos países o estas universidades equilibrio de género en las tecnologías de la computación?
dos elementos. Lo consiguen, por lo que yo he podido entender hasta ahora, de dos modos. Debido a factores culturales, porque tienen distinta percepción de la profesión. Y esto es el caso que se da en todos esos países que he mencionado, desde Arabia Saudita hasta India o Malasia o China. O lo consiguen en los dos ejemplos que he puesto de Estados Unidos a través de cambios académicos, de cambios en la manera de enseñar las ingenierías y las ciencias de la computación. Por lo tanto, este segundo factor es el que nos puede interesar más, aunque no es baladí echar un ojo a los factores culturales. Voy a referirme, se habla desde hace tiempo de la paradoja nórdica y yo al trabajar este asunto he pensado también en hablar no solo de la paradoja nórdica, de la que hablaremos en un momento, sino de la paradoja árabe. ¿En qué consiste la paradoja árabe a mi modo de entender? Pues que hay muchos países árabes de religión musulmana o de otras religiones no cristianas, no estoy ocupando al cristianismo de la escasa participación de las mujeres en las ciencias de la computación. Puede que algo de culpa tenga, pero no toda, muy poca. Bueno, pues estos son países que tienen más mujeres que hombres proporcionalmente que el resto del mundo, no solo en ciencias de la computación, sino que en ciencias experimentales en general, en todas las tecnologías, en ingeniería y en matemáticas, y sin embargo son países en los cuales la igualdad de género deja mucho que desear. Son países que no digo que estén completamente a la cola en igualdad según los índices de la ONU, pero sí que están en el percentil más bajo. Así que poca igualdad de género y muchas mujeres proporcionalmente en ciencias de la computación. ¿Esto cómo es posible? Veamos datos. La participación en STEM de las mujeres en el grupo de individuos talentosos, de los individuos talentosos que están estudiando carreras STEM, es más alto que los hombres. Es decir, a nivel educativo y teniendo en cuenta porcentaje absoluto de mujeres y hombres, las que están estudiando carreras STEM, encontramos ahí a más mujeres talentosas que hombres. Es decir, que las chicas muy listas, muy competentes, se van a esas carreras y los hombres listos y competentes se van a esas y a otras. Eso es lo que queremos decir. No estamos diciendo que el porcentaje de mujeres talentosas en Arabia Saudita sea superior al de hombres. Parece que los talentos están repartidos de manera bastante equilibrada en todo el mundo. Mujeres y hombres nacemos y desarrollamos talentos en proporciones similares. Lo que sucede es que a las talentosas les apetece estudiar STEM más que a los talentosos en estos países que hemos mencionado, países árabes. En estos países, algunas universitarias tienen más éxito académico que los hombres, como pasa en España, que también tenemos más éxito académico las mujeres desde hace varias décadas, pero también en las ciencias experimentales y también en las ingenierías. Es decir, no solamente están, como acabo de decir, que están las más talentosas, pues también es normal que superen a los hombres. Las mujeres árabes graduadas en los campos STEM son proporcionalmente más que las que están en Estados Unidos o en Europa, proporcionalmente. Arabia Saudita tiene pocas mujeres, pues por lo tanto, proporcionalmente. Y los países árabes a los que me refiero son Irán, Uzbekistán, Arabia Saudita y Omán, entre otros. Hipótesis que explican esta paradoja, y estas hipótesis estoy dispuesta a debatirlas con quien sea porque yo no tengo conocimiento suficiente sobre estos países, son de tercera mano, de ese libro que acabo de mencionar, por ejemplo, y datos oficiales de ONU, OCDE y otros informes similares. Por lo tanto, estoy dispuesta a debatir estas hipótesis, pero a mí si las planteo es porque me parecen plausibles. Y porque en estudios previos que yo he hecho con niñas y chicas españolas me han permitido orientarme en esta línea de hipótesis. Bien, pues en estos países, al no estar los estudios universitarios ligados al empleo, porque la mayor parte de las mujeres no trabajan fuera de su casa por razones de discriminación extrema de género, pues al no estar ligados a las profesiones, las mujeres estudian aquello que les apetece, aquello que más les gusta por su contenido. A algunas les gustará estudiar poesía medieval,
pero a otras les apetece estudiar informática, les gusta. No van a trabajar, ni las que estudien poesía medieval, ni las que estudien informática van a trabajar en ello, porque estas mujeres que acceden a las universidades en estos lugares, por lo general, las van a mantener recluidas o bastante recluidas y no les van a dar acceso al empleo. Pues estudian simplemente por estudiar, van a la universidad porque les gusta el estudio, les gusta el conocimiento, pues estudian lo que les gusta y, entre otras cosas, estudian informática. O, por ejemplo, tenemos también bastantes que estudian geología y tampoco van a trabajar en ello. Estas mujeres, las pocas que alcanzan un empleo, en el caso de que lo tengan, va a ser un empleo de oficina. Y los estudios de informática son muy útiles para trabajos de oficina. Estás más cualificada para la mayor parte de trabajos que hay que hacer en oficina, desde los más veniales hasta los más de más alta posición, estás más cualificada si tienes estudios de ciencias de la computación. Esas son, en mi opinión, las dos grandes razones que nos explican por qué en estos países con tan poca igualdad de género tenemos igualdad de género, no hay brecha en los estudios de computación entre mujeres y hombres. Por otra parte, el término que ya está acuñado, porque como digo, lo de la paradoja árabe lo he creado yo trabajando sobre esto, la paradoja nórdica, que sí que está más estudiada, es como se le ha llamado a lo que sucede en los países de mayor desarrollo económico y con mayor igualdad de género del mundo, que son en concreto los países nórdicos europeos. Y en estos países la participación de las mujeres en el mundo digital, tanto en los estudios como en los empleos, está por debajo del 30%. Y lo peor es que se va encogiendo de formas bastante dramáticas en los últimos años. En la última década ha disminuido notablemente. Las jóvenes, al elegir sus estudios, parten del convencimiento de que viven en una sociedad igualitaria. Esto coincide con la nuestra bastante, esta segunda explicación. En esta sociedad igualitaria, ellas pueden o sienten que pueden hacer y elegir lo que quieran, lo que más los satisfaga. ¿Y qué eligen? Pues lo que les parece más entusiasmador, que normalmente no está relacionado con máquinas o con objetos inertes, está relacionado con seres humanos. Son chicas que no se sienten limitadas en su toma de decisiones por el entorno familiar, para elegir una carrera u otra que les pueda convenir. Actúan según les apetece y les apetecen más las disciplinas relacionadas con seres humanos que las disciplinas relacionadas y todo el entorno que conocen de las ciencias de la computación. Estas chicas modernas, del mundo más avanzado, del mundo más igualitario, buscan estudios y trabajos en los que puedan autorrealizarse, en los que sientan que ellas se expresan a sí mismas. Y no les parece que en los espacios computacionales, informáticos, ingenieriles puedan hacerlo. Han encontrado dificultades, han encontrado barreras y han encontrado falta de modelos desde la niñez para dedicarse a la informática. Claro que son usuarias y son usuarias avezadas de la informática. Son las que están tomando decisiones, hoy son nativas digitales. Son cualquiera de ellas, la que menos interés tenga en informática, es más competente que su madre o su padre si ellos no son licenciados o graduados en informática. Pero no quieren dedicarse toda la vida. Cuando yo era profesora de la Universidad de Oviedo, hice una investigación chiquita. A ver, estamos hablando de finales de los 90, probablemente 99, 2000 como mucho. Hice una pequeña investigación en 3 o 4 institutos de Oviedo, nada más 3 o 4 institutos. Y les pregunté a las chicas por su interés en informática. En aquel momento era informática porque Internet todavía era una cosa que no estaba ni en los institutos ni en los hogares. Y les preguntaba por Internet. Y hubo una chica que me dio una respuesta preciosa, de tal manera que la publicación que hice de esta investigación le puse el título de esta chica. Y la chica me dijo: me gustan los ordenadores, pero no estoy dispuesta a pasarme la vida mirando a una pantalla. Lo tenía clarísimo, le gustaban los ordenadores, era muy buena, mejor que sus hermanos, mejor que la mayor parte de chicas y chicos de su clase, pero lo que no estaba dispuesta era estudiar para trabajar todo el día mirando una pantalla. Eso
no estaba en sus planes. Y eso que entonces, bueno, ahora sería un poquito más emocionante porque con el navego por internet podía emocionar un poquito más, pero en aquel momento que hablábamos únicamente de ordenadores no conectados de manera remota, esta era la opinión que tenían. Bueno, pues esto es lo que viven nuestras modernas chicas, las modernas chicas estadounidenses y las supermodernas y superigualitarias chicas de los países nórdicos. Esta es la situación, esto es lo que explica la paradoja nórdica. ¿Qué sucede? Recordamos que hemos dicho los dos grandes factores, cambios culturales, o bueno, razones culturales, factores culturales y factores académicos. ¿Qué sucede en los países como Malasia, como India, que tienen un porcentaje tan elevado de mujeres estudiando computación y de trabajadoras en el ámbito de la computación? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues sucede que tienen una percepción social del trabajo en computación muy distinta de la percepción social que tenemos en los países con infrarrepresentación de mujeres. ¿Qué pensamos nosotros? Tenemos fuertes estereotipos de género en las profesiones. Trabajar con computadores para las chicas no mola, no tiene glamour, no es cool, que dicen ahora. Tenemos pocos modelos, son invisibles casi las mujeres y cuando aparecen no son muy inspiradoras. Yo he estado chequeando algunas series muy populares y cuando aparecen mujeres expertas en informática son mujeres poco atractivas. Hay una tal García en un programa que es un CSI, me parece, en que es la persona más brillante de todo el equipo, porque es que todo el equipo puede hacer lo que hace gracias a que ella está encerradita en su pequeño cubículo con 2 o 3 pantallas de ordenador delante y cuando sus compañeros policías que están por ahí resolviendo o intentando resolver crímenes le preguntan algo, en segundos ella tiene respuestas inmediatas, siempre es eficiente. Y si no fuera por ella, estarían ciegos. Ellas son sus ojos. Pero ella está encerrada en ese cubículo y además la han puesto con sobrepeso y con unos sobrepeso según estándares adecuados de las revistas de moda y con una indumentaria que no resulta atractiva, demasiado extravagante para las chicas que podrían tomar la decisión de ponerse a estudiar informática. Pues como esta García he encontrado unas cuantas más que muy poquitas son atractivas para las chicas. Es decir, que no tenemos modelos en el consumo cultural de nuestras jóvenes y de nuestras niñas, no tienen modelos de mujeres dedicadas a la informática que sean glamurosos, que sean cool, que dicen esta gente joven. Encuentran, y esto lo encuentran chicas y chicos, el plan de estudios aburrido y poco inspirador. Estudiar ciencias de la computación, al menos unas cuantas asignaturas de ciencias de la computación, no es algo excitante, no es emocionante. Eso lo aceptan chicas y chicos, pero es que aprenderse la lista de los Reyes Godos tampoco es emocionante. Aprenderse la lista de los huesecillos que tenemos en el cuerpo, chiquitos, grandes y medianos, tampoco. Aprenderse derecho romano tampoco. Es decir, no es un problema. Es verdad que es aburrido, es verdad, y que es poco inspirador, pero probablemente sea poco inspirador buena parte de lo que enseñamos en la mayor parte de las disciplinas. Lo que sí sucede es que enseñamos informática sin explicar lo importante que es para la vida real cada cosa de las que van aprendiendo. Hay muchas maneras de reenfocar lo que estamos aprendiendo. Es muy probable que aquellas mujeres que trabajaban en el ENIAC trabajaban sabiendo que aquellos ordenadores eran estupendos porque con ellos se podía corregir con mayor precisión el recorrido de un cañón. Ultramoderno de los años 40. Es posible que lo supieran, pero hay experimentos hechos, por ejemplo, en industrias farmacéuticas, en las que se les ha explicado a los operarios, utilizo el masculino con intención, los operarios de la cadena, que resulta que son operarias a un 90 y pico %, y se les ha explicado que tienen que acelerar la producción durante un tiempo porque hay criaturas muriéndose en África en determinada guerra que necesitan esas pastillas que ellas están embalando en la cadena, y cómo la productividad ha aumentado desde que les han dado ese mensaje al momento siguiente de una manera extraordinaria.
Esto quiere decir, porque son experimentos hechos en cadenas muy aburridas, de empresas en las que normalmente trabajan mujeres en ese tipo de cadenas. Y eso quiere decir que las mujeres en general muestran un mayor entusiasmo cuando ven un sentido a algo en lo que están trabajando. Porque claro, encontrar sentido a trabajar en una cadena con blisters para meter pastillitas, no suele encontrarle a la gente mucho sentido estar 8 horas haciendo eso. Bueno, pues si tiene un sentido, se trabaja mejor y con más entusiasmo. Si tiene sentido lo que estás aprendiendo, por ejemplo, en arquitectura de ordenadores, probablemente reenfoques las cosas y les des otro entusiasmo. El trabajo informático se percibe como un trabajo aislado, tú y la máquina, que es lo que me dijo la chica esta, que no pensaba pasarse la vida mirando un ordenador. Hay estudios que muestran que una de las razones por que las chicas no entran en ciencias de la computación es porque cuando son pequeñitas no suelen jugar con construcciones y no suelen jugar con robots tanto como sus compañeros. De esto ya sabemos, tenemos la lista de quiénes son los culpables, ¿verdad? Y una cosa que nos afecta a todo el mundo y por la que yo creo que hay que apostar mucho es que no hay educación digital temprana, ni para niñas ni para niños. Y también falta profesorado formado en ciencias de la computación y en tecnología. No sé si la Facultad de Educación de Oviedo tiene asignaturas que cualifiquen al profesorado de primaria y de infantil, que necesitamos ya desde infantil. Tenemos que tener alfabetización computacional o alfabetización digital a la vez que la otra alfabetización. En el mundo de hoy eso es preciso. No sé si los planes de magisterio permiten esto. No sé si la consejería correspondiente tiene un programa de reciclaje permanente o de puesta al día, lo de reciclaje suena un poco raro, de puesta al día permanente del profesorado de primaria y secundaria. Estas cosas no las sé, yo no las sé de Asturias. Ahora mismo sé cómo es en Valencia y desde luego tengo que decir que no es así, lamentablemente. Algo me hace sospechar que en Asturias parecido, pero no quiero decir nada porque no lo conozco. Ni sé las posibilidades que tienen de hacer esto, porque voy a mostrar los ejemplos más que positivos de la Carnegie Mellon y de la Harvey Mudd, y claro, ahí sí pueden hacerlo. No sé yo en nuestras universidades cuánto podemos o no. La mayor parte de las cosas que yo he aprendido sobre cómo el sistema educativo puede romper el techo de cristal digital de género, lo he aprendido a partir, primero, de este libro que está a la izquierda, Unlocking the Clubhouse, Women in Computing, y más recientemente, en 2020, porque ese es de los 90, más recientemente, Cracking the Digital Ceiling. Para quienes estén interesados en este tema, recomiendo los dos, como es más reciente el del 20, pues si queréis empezar por uno, por el del 20. Pero lo más importante lo voy a mencionar ahora. El de Unlocking the Clubhouse, Women in Computing, es el resultado de una investigación que encargó la Carnegie Mellon. Para quien no conozca la Carnegie Mellon, la Carnegie Mellon está en el ranking de las universidades estadounidenses, está la número 25, pero la Facultad de Ciencias de la Computación es la primera de todo Estados Unidos en ciencias de la computación y especialmente distinguida también la primera de Estados Unidos en inteligencia artificial. Es decir, que la Carnegie Mellon, aunque tal vez no os suene tanto, está por delante de Harvard, está por delante del MIT, está por delante de Stanford, está por delante de cualquier otra en los temas de los que estamos hablando. Entonces, la Carnegie Mellon es una universidad privada, una universidad que pues mira, debiera haberlo buscado, pero la matrícula anual, las tasas anuales en ciencias de la computación probablemente se acerquen a 100.000 euros, las anuales, probablemente. No creo que anden muy lejos, desde luego estoy segura que más cerca de 100 que de 50. Así que ya empezamos a entender de qué tipo de universidad hablamos. También es cierto que estas universidades que son tan caras tienen unos sistemas de becas para gente que vale y no puede acudir, muy notable, importantísimos sistemas de becas. Pero bueno, en principio es este tipo de universidades. Entonces, esta universidad, naturalmente muy interesada en tener mucho alumnado, porque gana mucho dinero
como acabo de decir con esas cifras. Encontró que cada vez tenía menos gente, en los 90, encontró que cada vez tenía menos gente en ciencias de la computación. Hizo sus estudios, encargó a quien sea, probablemente de sociología, hacer sus estudios y comprobó que no había mucho que rascar, mucho más alumnado que atraer entre los chicos, pero que tenían tan pocas chicas que ahí sí que podrían atraer a muchas. Entonces, no tenían a nadie, a ninguna persona experta en igualdad de género en la universidad, porque es muy tecnológica, y buscaron a una feminista experta en género y educación o género y ciencia y contrataron a una antropóloga. Y pusieron a estudiar el fenómeno a un ingeniero informático, porque ingenieros sí que tenían muchos ingenieros informáticos, a un ingeniero informático, profesor de la universidad, y a esta otra antropóloga. Por supuesto, son universidades que si te encargan una investigación, te liberas de tus clases, te dedicas a la investigación y ya está. Y con el compromiso de que investigaran durante 4 años el fenómeno y a medida que fueran descubriendo cosas y que se le fueran ocurriendo soluciones para mejorar el problema, para ver cómo tenían más chicas, cómo entraban más chicas y cómo las retenían, ambas cosas, que entren y que las retengas, que se lo fueran diciendo a la dirección de la Facultad de Ciencias de la Computación, esta que veis ahí, School of Computer Science, y ahí empezaron a trabajar Margolis y Fisher, y el final del trabajo fue la producción de ese libro, Unlocking the Clubhouse. Libro que yo encontré y conocí cuando trabajaba en Oviedo. Esta es la situación con la que ha evolucionado la Carnegie Mellon. En 2013, que ya habían avanzado mucho porque el libro de Margolin y Fisher se debió de publicar en torno, bueno, no me acuerdo, finales de los 90, comienzos del 2000, debiera haberlo refrescado hace un momento, en la Facultad de Ciencias de la Computación tenían en 2013 un 34,6% de chicas, que no lo hemos alcanzado en décadas aquí, en toda Europa. En 2016 ya habían subido al 48,5%. Y en la Facultad de Ingeniería pasaron del 13 del 32 al 43. Eso en esos años. Este es el progreso que me interesa a mí que veamos. Azul oscuro, chicos. Azul claro, chicas. 2010. Miramos de 2010 a 2018. Como veis, desde 2016 que se implementaron totalmente y que empezaron a rendir réditos los trabajos que desde comienzos del 2000 se tenían en dirección a captar chicas, esto es lo que se ha conseguido. Evidentemente, esto es una universidad que hace una planificación a largo plazo, que tiene un plan estratégico a largo plazo, que apuesta a largo plazo, que puede dedicar parte de sus recursos humanos y económicos a pensar y a intervenir y a trabajar y a probar unas modalidades de actuación y otras que en nuestras universidades no está tan claro que puedan probar. ¿Qué cambios han introducido? Me refiero a eso, ya lo acabo de mencionar, el estudio. ¿Cuál fue el objetivo que se plantearon? El objetivo principal fue darle prioridad a las chicas en ciencias de la computación, anunciar que esa universidad daba prioridad a las chicas y esperar a que eso tuviera efecto. Lo primero era una campaña de propaganda de explicar en la Carnegie Mellon nos gusta tener chicas en ciencias de la computación. Hicieron el estudio de Clubhouse y recomendaciones del estudio. Una cosa que aparentemente se hace aquí, pero se ve que con no bastante interés. Salir fuera a los centros de secundaria. Aquí en España, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza ha hecho durante varios años un programa parecido a este que es una ingeniera en cada cole. Y han buscado cuando pueden, madres de cada colegio de primaria que sean ingenieras y si no, han buscado ingenieras de la universidad o ingenieras donde quiera que sea. Y un determinado día del año va una ingeniera a cada colegio a explicar lo maravilloso que es el tipo de trabajo que hace. Y ella es una mujer y está explicando que siendo una mujer y contando cosas de su vida, que además de mujer, pues resulta que además de ser ingeniera, pues resulta que es nadadora y compite en no sé qué de competición. Y que además tiene una criatura o 3, o que además ha pasado por 3 divorcios y le ha resultado un poco difícil compatibilizado todo, pero que la ha conseguido. Cuentan su vida como ingenieras y explican en qué consiste su trabajo de ingeniera. Y lo explican, llevan materiales, lo muestran en las clases. Bueno, pues algo parecido hicieron estos de
estos de la Carnegie Mellon yendo a los centros de secundaria. Luego, la segunda parte es traer a los centros de secundaria a la Carnegie. Entonces, crearon algo que llamaron guías turísticas en la universidad para alumnado potencial y fueron abriendo en diversos días a lo largo del año la Carnegie Mellon a chicas de secundaria que vinieran o bien con sus familias o bien el colegio entero y pasaran el día dentro de la Carnegie Mellon, pasando por diversas aulas, pasando por los laboratorios, viendo lo que allí se hacía. A chicas de todo Estados Unidos y de países asiáticos de los que suelen conseguir alumnas. Otra cosa muy interesante, una universidad de tanto prestigio como esta, podéis imaginar que tiene más de 4 veces de solicitudes, de demandas de matrícula de las plazas que tiene. Entonces lo que hicieron fue cambiar los criterios de admisión. Pasó de ser el único criterio de admisión, las buenas notas, en concreto en las asignaturas que se referían a ciencias que necesarias para ciencias de la computación, a tener una visión más holística. Empezaron a ver que para ciencias de la computación no solamente tienes que saber bastantes matemáticas, sino que conviene que tengas creatividad, que tengas capacidad de trabajo en equipo, que tengas una serie de cualidades, que las podéis ver en el Unlocking the Clubhouse, que las incluyeron en la manera de seleccionar los currícula del alumnado solicitante. Promover la comprensión del impacto social de la ingeniería y de la informática. Esto es una cosa que la propia Carnegie Mellon hizo, que buscó ejemplos interesantes y proporcionó a su profesorado esta información y le pidió a su profesorado que en su docencia hicieran comprender al alumnado el impacto social que tiene la ingeniería y que tiene la informática. Eso es más o menos el punto siguiente, que es que trabajaron con su propio profesorado para que sirvieran de modelos a seguir. El profesorado tenía que adoptar esta actitud no masculinizante, porque el profesorado con el que partían era casi todo masculino, una actitud más abierta que, aunque ellos fueran hombres, les favoreciera al alumnado entender que esa profesión también era de mujeres. Y cuando he puesto lo de diversificado es porque se plantearon contratar al nuevo profesorado en la medida de lo posible, con el mismo nivel de calidad, aunque con visión holística, contratar mujeres para que hubiera más modelos. No cambiaron, es muy interesante esto, no cambiaron el plan de estudios de informática. Como ya he dicho antes, hay que aguantarse la informática. Si quieres cualificarte en informática, probablemente no quede más remedio o hay poco espacio para mejorar que estudiar lo que está en el currículum actual. Eso es una cosa y otra cosa es lo que hay alrededor. Por ejemplo, ¿para qué sirve eso que estudias? Muy amplia al alumnado de ciencias de la computación para estudiar en otros grados que se imparten en la Carnegie Mellon. Y lo mismo, trataron de animar a estudiantes que estaban en otros grados a que tomaran un buen número de asignaturas de la computación, porque para trabajar bien en ciencias de la computación hoy en día a veces no necesitas ni siquiera ser una persona experta en computación, por ejemplo, si lo que haces es crear contenidos, pero lo que sí conviene es que si eres lingüista, estás estudiando lingüística, tengas una formación elevadísima en términos de computación, porque hoy la lingüística que se desarrolla tiene que ser ayudada y con ordenadores. Por tanto, favorecieron el que la gente que estudiaba otros grados se viniera a informática. Crearon un plan de apoyo específico para chicas y tutorías específicas para chicas. Y, por supuesto, entrenaron al profesorado para hacer eso. Buscaron a exalumnas que quisieran venir a servir de apoyo, una especie de coach, a servir de apoyo a las novatas, a las que entraban en primero. Y también le pidieron a las de los últimos cursos que ayudaran a las de primero. Entonces hubo voluntarias que estaban trabajando en la empresa, que además era fenomenal, porque así venían eran ese role model, y venían a atender, a hacer grupos de apoyo a las alumnas novatas, y lo mismo las de último año. Y
crearon, y sigue en funcionamiento, podéis verlo en la página web de la Carnegie Mellon, clubs de alumnas que estudian ciencias de la computación o clubs de alumnas que estudian ingeniería. Ahí las chicas que están estudiando estos grados se reúnen y ponen en común el tipo de problemas que tienes. Y ya sabemos todas las personas que a menudo simplemente explicitar un problema, al explicitarlo a otras personas ya empiezas a entender tu misma parte de las soluciones. Esto es lo que han hecho en la Carnegie Mellon. Como podéis imaginar, haciendo todas estas cosas, es entendible que esa gráfica que hemos visto del azul claro y el azul oscuro se haya convertido en llegar a donde ha llegado. Cambios que se han producido. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay algún problema? ¿No se me oye? Ah, vale, perdón. Tranquila, Capitolina. A ver si... No, vale. Ahí ya está. Nada, te decía que si puede ser un último minuto, porque quería que nos han trasladado una pregunta y para no hacer esperar mucho a la gente de la mesa redonda, muy bien. Un último minuto para rematar las ideas pues más clave, ¿vale? Un último minuto. Cambios introducidos en el Harvey Mudd College. Los cambios empezaron a partir de que María Clay fue nombrada rectora en 2006. Y solamente quiero mostrar esto. El 50% del alumnado del Harvey Mudd son mujeres, el 40% del profesorado son mujeres y además han introducido otras minorías. ¿Qué han hecho en la Harvey Mudd? Han descubierto por qué a las chicas no les gusta, porque no lo encuentran interesante, porque creen que no les va a ir bien, porque se sienten incómodas en la cultura informática. A partir de estas tres cosas han introducido cambios para atender esas tres cosas. Hacer lo que sea para aumentar el interés de las estudiantes, de las que están dentro y de potenciales estudiantes. Aumentar la confianza en sí misma y en las posibilidades que tienen como trabajadoras de ciencias de la computación entre sus estudiantes. Y aumentar el sentido de pertenencia. La computación es cosa de chicas, no solo cosa de chicos. Ellas no tienen que sentirse ajenas ahí. Y a partir de ahí han hecho cambios para trabajar en esas tres direcciones. Han hecho cambios muy notables en la comunicación, en lo que explican, en cómo difunden lo que hacen, en la investigación que hacen ya desde primer año las y los estudiantes de informática. Han traído multitud de modelos a la universidad de mujeres dedicadas a la informática para que puedan verlas. Han llevado a las chicas a congresos de computación, a las chicas de los últimos cursos, a congresos de computación para que conozcan mujeres que están trabajando. Además, son generosas en la Harvey Mudd, porque aquello en que avanza se lo cuentan a otras universidades y luego ponen en común aquellas ventajas que han tenido. Una de las cosas concretas que quiero acabar diciendo es que, por ejemplo, hay algo que llaman macho effect, lo dicen en inglés, pero ponen macho en inglés, hay macho effect. Dicen, por ejemplo, han descubierto que en todas las clases de informática, como las de cualquier cosa, hay siempre unos listillos, que siempre lo saben todo, que casi van por delante de quien les da la clase. Pues lo que han hecho es poner a los más listillos todos en una clase y a la gente estándar en otra clase, de tal manera que nunca están algunos, ahí siempre son unos algunos, no son algunas, en computación, algunos que se lo saben todos, que eso intimida a las demás y las reduce su falta de confianza en sí mismas. Si están en clases homogéneas, esto no pasa. Proporcionar mujeres a modelos a seguir, que es lo que os he dicho, llevarlas a las conferencias como esa, crear oportunidades de investigación temprana. Desde primero ofrecen a las chicas computer camps en el verano, campamentos de computación a las chicas, específicos de chicas, para que hagan pequeñas investigaciones en informática, para que experimenten lo que he dicho de compartir. Y luego otra cosa muy bonita, muy bonita, desmitificar el éxito. En la Harvey Mudd, una de las actividades que hacen es averiguar cuántos Bill Gates se han quedado por el camino y no han llegado a Bill Gates. ¿Cuánta gente como Bill Gates también tuvieron grandes problemas en el camino? Es decir, y cuánta gente que ha llegado a posiciones elevadas ha llegado a través de caminos bastante tortuosos y complicados. Es decir, no es que haya gente que ha nacido y con una varita mágica, ¡cling!, les han puesto en los grandes éxitos de la computación. Mark Zuckerberg ya desde pequeño iba para ser quien es. No. Intentan cuántos no han llegado a ser Mark Zuckerberg, pero que sin embargo tienen un papel interesantísimo en el mundo de la computación. Algunas de ellas son mujeres y además
qué fracasos han tenido en la vida, qué problemas le han ido mal, etcétera. Si eres una persona exitosa, aunque te llames Bill Gates o Mark Zuckerberg, también tienes dificultades. Así que está muy bien lo de desmitificar el éxito. Y luego Capitolina, no tenemos trabajas. que ir acabando, Acabamos. lo siento mucho. ¿Eh? Muy bien, es el último punto. El último bullet point. El último punto. Comprometer al PDI, al PAS, al alumnado, etcétera. ¿Podemos hacer algo semejante? Pues en España tendría que intervenir varios ministerios, las familias, las universidades, los medios de comunicación y las asociaciones científicas. Y con esto y con un minuto extra que creo que me he pasado, he acabado. Muchas gracias. Gracias. No, Capitolina, si la radio, vamos, yo estaba viendo la exposición apasionado totalmente porque tienes las ideas clarísimas. Es interesantísimo y precisamente, bueno, pues ya teníamos una pregunta, lo que sí que por respetar el tiempo de la siguiente mesa redonda, probablemente te pasen mis compañeros o unas claves de acceso. Si no las tienes ya, para una chica, Sara Areces, que hacía una pregunta en referencia a tu ponencia, para aunque no tengamos tiempo, si puedes entrar en la página del directo de CITEA y responderla, o si no, nos la respondes internamente y se la trasladamos aquí a Sara por esto de reforzar la gente que hace preguntas y que participa. Pero muchísimas gracias, Capitolina. Muy bien, sin duda. Ha sido fantástico. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Vale, muchas gracias. Venga, Adiós. hasta luego.